Hola, esto es La Mágica Historia. Canales y canaletos de Concepción y en este caso de Talcahuano. Como veníamos diciendo, hay muchas preguntas que se me vienen a la cabeza cuando pienso en estas obras. ¿Quién las realizó? Al parecer no hay registros municipales. Y la lógica del trazado de estos canales no coincide con la urbanización actual. Algunos de ellos, como en este caso, han sido encauzados de forma artificial, pero existían ya desde antes. ¿Quién los construyó? ¿Los mapuches? ¿Los españoles? Algunos de estos canales aparecen en mapas antiguos, pero como les decía, esos mapas son solo referenciales y al parecer no le daban mucha importancia a mencionar estos lugares. Lo que sí me he percatado en esos mapas que por lo menos los pocos que aparecen dibujados conectan humedales y lagunas, haciendo el ejercicio actual, digamos, aprovechando la tecnología, aprovechando Google Maps. Me he podido percatar de que en efecto todos estos canales conectan todos los humedales de Concepción y Talcahuano y todas las lagunas. Ahora se podría decir que esos canales fueron hechos para justamente desaguar el agua de los humedales para poder construir las ciudades de Concepción y Talcahuano. Pero en la historia no aparece esto y aparece algo absolutamente contrario. De hecho, muchos de estos canales y algunas lagunillas fueron secadas porque interrumpían el crecimiento urbano, entorpecían las labores y a veces incluso dividían las conexiones urbanas entre Talcahuano y Concepción. Talcahuano en sus inicios prácticamente estaba aislado de Concepción debido a estos humedales y canales. Por lo tanto, todos estos canales no tienen una lógica presente, una lógica actual. Y algunos de ellos, como este, por ejemplo, el canal Farle, son bastante importantes y hechos de una manera rústica, pero obviamente no se trata de un curso de agua natural. Ahora estos canales, por ejemplo, se les siembra pasto en sus orillas para embellecerlos un poco y disimular, ¿cierto? Disimularlos con el sector urbano, disimularlos como áreas verdes. A pesar de que en sus orillas aún crecen muchos pajonales que sirven de refugio a aves migratorias. Esos pajonales cada vez han ido disminuyendo gracias a la expansión del área urbana y gracias a lo que les comentaba de disimular estos lugares como áreas verdes, cuando no lo son. Son áreas rústicas. Nuevamente me pregunto, ¿quién hizo estos canales? Los mapas más antiguos dan fe de la existencia por lo menos del canal El Morro. Son obras importantes y yo por lo menos no tengo registro de que alguna municipalidad haya realizado estos trabajos. La memoria colectiva de las personas hablan de la existencia de estos canales en medio de un inmenso humedal y pajonal que ahora, claro, está urbanizado. Ahí vemos el casino de Talcahuano, que fue, digamos, la construcción que permitió comenzar a poblar este sector. Pero toda esta área, 20 años atrás, era
solamente un sitio silvestre, y la mayoría de sus poblaciones, por lo menos las que rodean el casino, no alcanzan a tener 10 años de antigüedad. De hecho, todavía se están construyendo y vendiendo esas poblaciones. Bueno, aquí vemos otra cosa, de que estos canales, hay un trazado inteligente de estos canales, y en las partes donde todavía no se ha urbanizado existen canales naturales como este, que están secos en gran parte de sus trazados, de sus líneas, pero a través del Google Maps se puede ver que existe un cauce seco en algunas partes, y en otras partes tiene agua. Lo que delata la existencia de estos canales cuando uno transita a nivel de tierra son las líneas de sauce que buscan, cierto, la existencia, cierto, de agua. Pero la mayoría de estos canales, que aún se encuentran en forma natural en los humedales de Talcahuano, están secos. Y gran parte de los humedales de Talcahuano, que hace 10 años atrás, ahí vemos el casino de nuevo, ¿cierto? Que fue como la punta de lanza para comenzar a construir sobre los humedales. Vemos que ahora los humedales están muy secos, a pesar de que estamos todavía en un periodo de humedad del año. No tiene el nivel de agua que tenían hace 10 años atrás, en los años 80. Yo recuerdo, esto era mucho más húmedo. El Biobío, ¿cierto?, se relata que era navegable, en mucho tiempo fue navegable durante la colonia. Llevaba el Biobío mucha más cantidad de agua. Los humedales de Concepción y de Talcahuano también eran mucho más importantes. ¿A dónde se fue el agua? ¿Fue canalizada? ¿Esa fue la finalidad de estos canales? No lo creo. No lo creo, porque, como les digo, todo lo contrario. Muchos de esos canales fueron secados, y también algunas lagunillas. ¿Dónde se fue el agua? Si no hay una obra lógica, una obra inteligente que haya encauzado el agua para secar los humedales. Los humedales se han ido secando de forma mágica. Hablábamos en otro video acerca de esta extraña coincidencia de que al unir las lagunas de Concepción se formaba una figura parecida a un árbol de la vida. ¿Será esa realmente la finalidad de todos estos cuerpos de agua? Crear una magia que genere un equilibrio en la zona. Aquí vemos, ¿cierto?, nuevamente las terminales eléctricas y las líneas eléctricas cruzando, siempre asociados a estos lugares. Y otra cosa que me llama la atención de estas líneas eléctricas es que su trazado no se interrumpe, a pesar de que pasen por lugares geográficos complicados. Su línea recta no se interrumpe. Pasan por sobre los cerros o por donde tengan que pasar, pero el trazado de la línea eléctrica no se desvía, excepto en algunas raras ocasiones que lo vamos a ver a lo mejor en otro video, en donde estas líneas a veces se desvían justamente para pasar sobre sitios sagrados. Ahí vemos las nuevas poblaciones que se comenzaron a construir luego de que se levantara el casino. Dentro de esas poblaciones también hay canales que vienen del cauce principal y que también han sido camufladas, ¿cierto?, como áreas verdes. Yo, cuando trabajé en ornato, me tocó
Aquí tenemos uno de esos canales disfrazados, ¿cierto?, de área verde. También algo de sus pajonales, ¿cierto?, que cada vez queda mucho menos y que son los lugares que permiten la anidación de aves migratorias. En este sector hay 3 canales. Aquí estamos viendo la parte final de este canal, en donde se bifurca y bajo esa construcción hay un terraplén. 2 de los 3 canales tienen ese mismo terraplén, son casi idénticos al llegar al final. El cauce se bifurca y termina en un terraplén. Como les digo, casi idénticos, como si hubieran sido construidos para una finalidad, para algún tipo de finalidad. Perdón. Con esos terraplenes para quizás qué había sobre ellos antiguamente. Hoy en día, ¿cierto?, el área totalmente disimulada como área verde, con pasto artificial, con abedules, ¿cierto?, con setos, con jardineras, y que van disminuyendo los pocos pajonales que quedan para que las aves migratorias puedan anidar. Lo otro es que la cercanía de las poblaciones también impide crear un ambiente propicio para que estas aves, aniden. Todavía en el sector se pueden ver muchas aves. No, estoy exagerando, no son muchas. Y la verdad es que no se puede cuantificar cuál realmente ha sido el impacto de la presencia de estas poblaciones en estas especies silvestres, pero seguramente ha sido un impacto importante. Como les digo, estos canales que fueron, ¿cierto?, disipulados como área verde, y como les decía yo, cuando trabajé en Ornato, me tocó, ¿cierto?, comenzar a mantener estas áreas verdes cuando recién se habían finalizado, y las poblaciones todavía aún no habían sido construidas, y eso me llamaba mucho la atención a mí, de por qué las autoridades municipales estaban tan desesperadas, tan apuradas por mantener estas áreas verdes cuando prácticamente no había nada en el sector. Claro, los negocios, ¿cierto?, con constructoras ya están en marcha, y ahora actualmente estos canales están absolutamente urbanizados, pero como vemos ahí con la presencia de ese patito, nos damos cuenta de que no son áreas em, de preferencia, ¿cierto?, para el urbanismo. Bueno, triquiñuelas de las leyes, ¿cierto? Eso, un poco el tema que a mí siempre me llama la atención aquí de Talcahuano y Concepción. ¿Quién construyó estos canales? Estos canales que parecen incluso canales naturales, pero no lo son. Tienen un orden, tienen una lógica, hay una coherencia, hay un plan, hay un trazado, hay una obra de grandes dimensiones, y que fue una obra que no fue realizada por ninguna municipalidad que yo sepa. Si alguien tiene información con respecto a esto, por favor, compártala. También me aconsejaron ir a las municipalidades y pedir esta información, pero para eso hay que tener una excusa, un estudio, alguna cosa formal. Y la persona que me aconsejó esto, una muy buena persona, me dijo que podía a lo mejor intentar inventar un estudio truncho para obtener esta información, pero creo que no es la idea. Creo que eso ya se escapa a mis posibilidades. Por lo tanto, recurro a las personas que sepan algo acerca de este tema, que lo compartan, por favor, porque es bastante intrigante. Otro dato es que todos estos terrenos de los humedales de Talcahuano, que
que no eran terrenos productivos. Esos canales tampoco tenían una intención, por ejemplo, agrícola. Y nunca estos terrenos sirvieron para alguna actividad agrícola, ganadera o de otro tipo. Y la mayoría de estos terrenos eran propiedad de los jesuitas. Y cuando los jesuitas fueron expulsados de Chile, la mayoría de estos terrenos fueron vendidos a personas muy cercanas a la orden. Me pregunto, ¿cuál era el interés de la orden jesuita en adquirir estos terrenos que en ese tiempo, bueno, ahora tienen una plusvalía más o menos importante, pero en ese tiempo, en el tiempo de la colonia, eran terrenos que a nadie le interesaban, excepto, al parecer, a la orden jesuita. Eso, un poco acerca de este tema. Quiero seguir haciendo videos acerca de esto. Yo sé que a lo mejor no es tan entretenido, pero hay un misterio aquí y me gustaría por lo menos tener acceso a un poco de información. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Disfruten un poco la biodiversidad de los canales de Talcahuano. Gracias.